Ante estas reflexiones, es propicio recordar que el doctor Lisandro Alvarado fue llamado por su fraternal amigo, el doctor José Gil Fortul, ministro de Instrucción Pública, para designarlo superintendente de Instrucción del Estado, cargo que aceptó, e imagino que por su integralidad demostrada al abarcar diversas áreas del conocimiento y disciplina, estaría defendiendo la propuesta actual de educación, donde debe trabajarse bajo los principios de la integración, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, para formar un joven con principios de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración, que permitan una sociedad que garantice dignidad y bienestar individual y colectiva. Para ello, entonces, es necesario una nueva concepción filosófica y metodológica del currículum. Cambiar ese currículum cargado de contenidos, estrategias y acciones que favorecen relaciones individualistas de enajenación y de intolerancia entre personas y culturas con una pedagogía opresora, como la denominara Paulo Freire. Hoy necesitamos un currículum construido en, por y para la liberación, con contenidos, estrategias y acciones que generen convivencia cultural, practicando la interculturalidad como principio rector de las relaciones humanas y que dignifique al ser humano en su espacio, apropiándose de su contexto local con visión regional, nacional y latinoamericana. La educación como continuo humano es una política educativa del Estado. Por ello necesitamos derribar las fronteras entre niveles, etapas, fases, etc., y avanzar en un proceso educativo que tenga la visión humanista, integral y de procesos, reconociendo la diversidad y especificidad de modalidades, que permita realmente formar a un ciudadano tanto en su desarrollo pleno como persona, como en su esencia social y colectiva. Hoy ya nuestras instituciones lisandristas, la UCLA y el Liceo Lisandro Alvarado, han comenzado a romper la brecha entre el nivel secundario y superior, al compartir y realizar diversas acciones, pero aún queda mucho por hacer, las cuales aspiro sigan aumentando a través del tiempo. ¿Qué vigencia tiene la integralidad demostrada por el doctor Lisandro Alvarado? Cuando hoy por hoy una característica del quehacer científico es la inter y transdisciplinaridad del conocimiento y se requiere eliminar fronteras entre las diversas áreas del saber para estudiar un fenómeno o responder a alguna pregunta. Por ello, la integralidad es una cualidad necesaria para cualquier docente y hombre de ciencia. Otra faceta de Alvarado, y no menos importante, es la amistad, que entabló con personajes como José Gil Fortul, su coterráneo y entrañable amigo, César Zumeta, periodista y diplomático, Cecilio Acosta, importante exponente venezolano del humanismo, quien lo puso en contacto con el poeta cubano José Martí en 1881, y muchos ilustres más. Fue un hombre que le profesó mucho respeto y amor a su familia y amigos, evidenciado en las múltiples cartas enviadas a la familia y amigos que fueron recogidas en la obra Epistolario, donde encontramos frases como: estoy impaciente por saber de allá. En otra misiva escribe: parece que están ustedes muy desanimados para escribir. En todas se percibe la necesidad de saber de la familia, amigos y de su tocuyo. Esto solo se expresa cuando existe amor, respeto, solidaridad y lealtad, virtudes muy nobles de un gran hombre. Después de obtener el título de Ciencias Médicas, el doctor Alvarado se trasladó a Ospino, donde además de contraer matrimonio con Amalia Rosa Costa Zúñiga, estuvo en contacto directo con las comunidades indígenas con la finalidad de estudiar su dialecto, tradiciones y costumbres. Allí ejerció su profesión atendiendo a las personas que padecían paludismo. Lisandro Alvarado conocía las lenguas europeas modernas y clásicas, así como los dialectos indígenas venezolanos. Luego de viajar a Europa como cónsul y delegado médico, volvió a la provincia e inició la publicación de varios trabajos de investigación. Entre sus escritos destacó Neurosis de hombres célebres de Venezuela. La novedad de este trabajo radicó en lograr el diagnóstico médico a través de la historia, haciendo posible explicar el porqué de las extravagancias de los enfermos. Asimismo, entre los textos más importantes de este erudito larense se encuentran títulos como Sobre las guerras civiles del país, Ideas sobre la evolución del español en Venezuela, el primero de una serie lexicográfica y única en la Venezuela de su época, que mucho más tarde dio pie a Glosario de voces indígenas de Venezuela,
y datos etnográficos de Venezuela. Realizó la versión española del poema de Lucrecio, De Rerum Natura, lo tradujo del latín al español, e hizo la traducción además de 7 de los 9 tomos de viajes de las regiones equinocciales del Nuevo Continente, del geógrafo alemán Alejandro de Humboldt. En el transcurso de su vida escribió artículos y ensayos para diversas revistas y periódicos venezolanos, Revista Venezolana, colaborador del Cojo Ilustrado y la revista Élite. Junto a Julio César Salas editó la primera revista de temas indígenas, de Re Indica. Además escribió el prólogo del poemario de Roberto Montesino, La lámpara enigmática, y del libro Manual de las plantas usuales de Venezuela del botánico suizo Henri Pittier. Entre los libros que analizó destacan Buscando el Camino, de Mariano Picón Salas, El Alba de Oro, Poesías de Gonzalo Carnevali, Cesarismo Democrático de Valenilla Lanz, Etnografía Americana de Julio Sala y Los de Abajo de Mariano Azuela. Cabe señalar que fue uno de los fundadores del Ateneo de Caracas y diputado de la Asamblea Constituyente de Zamora. Aunque en el año 1958 comenzaron a ser publicadas sus obras completas en 8 volúmenes, todavía existe una colección inédita de sus manuscritos, la cual se encuentra en custodia de la Academia Nacional de la Historia. En 1890 fue nombrado cónsul en Inglaterra, sin embargo, renunció pronto a dicho cargo y regresó al país. Al año siguiente viajó a Londres como delegado por Venezuela al 7º Congreso de Higiene y Demografía y fue nombrado miembro del Consejo Honorario Extranjero del Congreso. Ese mismo año recorrió Europa y a su retorno a Venezuela fue designado médico cirujano mayor del Ejército del Centro a las órdenes del general Guerra. El doctor Lisandro Alvarado falleció el 10 de abril de 1929 en Valencia, estado Carabobo, y desde el 14 de mayo de 1980 sus restos reposan junto a los próceres de la independencia venezolana y a grandes personalidades en el Panteón Nacional en la ciudad de Caracas. Queda preguntarnos para finalizar, ¿cómo rendirle homenaje a un hombre tan prodigioso? Según información suministrada por el doctor Trujillo, coordinador de la Cátedra Libre, de todas las cátedras y de la de Lisandro Alvarado, está realizando actualmente la misma el inventario del eponimato del doctor Lisandro Alvarado. La mayoría conocemos que desde 1936 nuestro liceo lleva su nombre. Además, el Museo del Tocuyo y una avenida en el Tocuyo y otra en Valencia. Desde 1979, esta digna universidad lleva su nombre y el Instituto de Antropología e Historia se convirtió en la Fundación Lisandro Alvarado. Además, la UCLA hace entrega de la orden meritoria que lleva su nombre a los miembros destacados del personal docente y de investigación de la misma. El mejor homenaje que podemos hacer nosotros como venezolanos a esta genial figura larense es estudiar, analizar y difundir su vida y obra. Y nosotros, miembros de instituciones lisandristas, con mucho más compromiso, es llevar sus ideales y valores en nuestras acciones para hacer brillar el nombre del doctor Lisandro Alvarado. Muchas gracias.